comenzar. ¿Sale? El objetivo o la intención de las sesiones de hoy y de las próximas semanas es darles un repaso súper rápido del curso de cinemática y dinámica de robots. ¿Sale? La verdad, con el grupo del M156 terminé hoy el repaso de cinemática, pues porque con ellos les di una de las dos materias y ese repaso también lo vi el cuatri pasado. Entonces, con ustedes voy a tardar un poquito más, porque al 54 ni al 55, que son ustedes dos grupos, les di clase. Entonces, probablemente les cueste algo de trabajo, pero voy a ir un poco más lento con ustedes. Así que si en algún momento llegan a comparar el avance de ustedes comparados con el avance del grupo 1156, es porque vamos a ir desfasados por estas semanas que nos va a tomar algo de repaso. ¿Sale? Pero no se preocupen, seguro los alcanzamos muy pronto. Entonces, el día de hoy vamos a ver un repaso sobre cinemática de robots, ¿sale? Vamos aquí a hablar de un repaso de cinemática de robots. Estoy haciendo, listo, listo. Ah, repaso. Les pido que me tengan paciencia un poco con la escritura aquí de esta cosa. La verdad tiene un rato que no la uso y me toma un par de días acostumbrarme a escribir otra vez en esto. Pero voy a hacer mi mejor intento. Repaso de cinemática de robots. Ustedes tuvieron esta materia casi hace un año, entonces vamos a hablar un poquito sobre cinemática de robots. ¿Sale? Entonces, número uno, o el primer punto que vamos a discutir en esta sesión, va a ser la descripción de la configuración de un cuerpo rígido, ¿sale? Descripción de la orientación, de la configuración. De la configuración de un cuerpo rígido. Ajá, de un cuerpo rígido. ¿Y a qué me refiero por configuración? Me refiero a configuración. Me refiero a configuración, a la posición, ajá, más la orientación. La orientación. Ajá. Es decir, cómo está posicionado en el espacio tridimensional y cómo está orientado un objeto en el espacio tridimensional. ¿Sale? Entonces vamos a dibujar aquí algún ejemplo, un pequeño ejemplo gráfico. Voy a hacer mi mejor intento de un ejemplo gráfico. ¿Mm? Tenemos un pequeño ejemplo. ¿Ah? Y vamos a dibujar una pequeña cajita aquí, que está centrada en el origen que tiene un marco de referencia, que está centrado en el origen de la caja, en el centro de masa o en el centro geométrico de la caja. ¿Vale? Entonces tenemos aquí una bonita cajita, que tiene su propio marco de referencia aquí. ¿Sale? Listo. Y vamos a definir coordenadas o vectores unitarios para estos ejes. Ujú. Y listo, ¿sale? Entonces tenemos un cuerpo rígido que es la caja y está en un sistema de referencia que indica cómo está referenciado la posición de esta caja, ¿sale? Entonces, yo sé que para un cuerpo rígido puedo aplicarle ciertas transformaciones que van a cambiar la configuración de ¿sale? Algunas de estas configuraciones van a ser traslación, entonces yo puedo trasladar un objeto, ¿sale? Y lo puedo trasladar de tres maneras diferentes, ¿sale? Lo puedo trasladar en el eje X, ¿queda claro? Lo puedo trasladar en el eje Y y lo puedo trasladar en el eje Z. O en alguna combinación de estos tres, en alguna combinación lineal de estos tres. ¿Queda claro? Pero no es la única manera en la que un cuerpo rígido puede moverse, ¿ah? Porque también puede rotar, ¿ah? Y podemos representar quizá por rotaciones en cada uno de los ejes, ¿ah? Puedo poner una rotación en el eje X o una rotación en el eje Y
o quizá una rotación en el eje Z. ¿Sale? Y esa combinación de ambas características, posición y orientación, vamos a subrayarlas con colores para que sepan cuál representa cada una. ¿Ah? Posición y orientación. Ambas transformaciones nos van a dar un objeto que después de aplicarle cierta cambio de posición y orientación, se puede ver, quizá, después de algún momento, se puede ver así. Este, sí, hablando así muy burdamente, ¿no? Y quizá los ejes unitarios se ven así ahora. Este, quizá se ve así. Y este quizá se ve así. Y así, ¿no? Y ahora se ve completamente cambiado a de donde partimos, ¿no? Ahora este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Ajá. Entonces, algo pasa aquí en medio que es básicamente un cambio de orientación y posición. Ajá. Pero yo quiero aprender a describir estos cambios. Ajá. Y para ello nosotros ocupamos 6 números. Ajá. O 6 parámetros. 6 grados de libertad. ¿Ah? Grados de libertad. Y ustedes han escuchado mucho ese término, ¿sí? Y básicamente es el número de parámetros o el número de variables que yo tengo que decir para describir completamente algún sistema, algún objeto. Entonces aquí tengo 6 grados de libertad. Ajá. Claramente tengo 3 grados de libertad de posición. Ajá. X, Y, Z, 3 de posición. O 3 de traslación, como lo quieran ver. Y 3 de orientación. ¿Están de acuerdo? 3 de posición y 3 de orientación. Entonces, si yo tomo la caja que está aquí y la muevo con 3 parámetros de posición, alguna distancia en X, alguna distancia en Y, alguna distancia en Z, vamos a suponer que nos movemos en X, nos movemos en Y, nos movemos en Z y ya terminamos en la misma posición, pero no en la misma orientación. Y después aplico los mismos 3 numeritos para la orientación, giro en X en alguna cantidad, giro en Y en alguna cantidad y giro en Z en alguna cantidad, seguramente terminaré como se ve este sistema. ¿Están de acuerdo? Ok, ¿qué objetos matemáticos ocupamos para cada uno de estos? Para la traslación o la posición, ajá, requerimos 3 numeritos. Y ocupamos el siguiente artefacto o la siguiente estructura matemática para representarlo. Ocupamos un vector de posición P, ¿sale? Y ese vector de posición P le podemos poner PX, PY y PZ, como quieran, ajá. Y eso básicamente describe la posición relativa a algún marco de referencia, PZ, ajá. La posición relativa a algún marco de referencia contra el cual estoy comparando, ¿no? Ahora, para la orientación, ustedes ya aprendieron alguna herramienta para representar la orientación. ¿Qué herramienta conocen para representar la orientación? No, es una matriz de rotación. Ajá. Ya conocen las matrices de rotación, ¿no? Por ahí en el chat, sí, ¿no? Ok. Y la matriz de rotación básicamente son un montón de numeritos que no sabemos qué significan, pero ahí viven, ¿sale? R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32 y R33, ¿sale? Tenemos una matriz de rotación, que es un objeto que se ve así, y tenemos ahí una matriz de 3×3. ¿Sale? Claramente en la traslación no tenemos ningún problema. Si yo digo, este cuerpo se traslada de aquí a acá, con un vector P, la pregunta, pues, no nos queda duda de qué está haciendo estos 3 números, ¿sale? Es completamente entendible qué significan esos 3 números. La primera pregunta que les hago es, ¿qué significan estos números? Si ustedes ven esos números en una matriz de 3×3, en un montón de números, es difícil entender qué significa, ¿no?
Si yo les pregunto, déjenme hago aquí rápidamente algo de matemática. Si yo, por ejemplo, les pregunto qué es esto, bueno, vamos a escribir, pues, ajá. Entonces ahora sí ponemos que R es igual a la exponencial de la antisimétrica de W barrito por... Bueno, aquí quizá ustedes vieron qué pasó y no me interesa. Pues yo les pongo de ejercicio el siguiente ejercicio, ¿sale? Díganme cómo se ve el objeto. Ajá, después de aplicar esta rotación. La pregunta es, ¿quién sabe, no? ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa cada uno de estos números? ¿Quién sabe? Ajá. Bueno, está haciendo un poquito de análisis y regresándose mucho a un curso de robótica. Es una forma fácil de describir la orientación. Decir, este es dónde queda el eje X relativo al eje original después de que lo transformo. ¿Dónde queda el eje Y después de la transformación? ¿Y dónde queda el eje Z después de la transformación? Ajá. Y para que les quede un poco claro cómo funciona esto, vamos a hacer un ligero ejemplo aquí, ejemplo 2.0, ejemplo 2. Ajá. Supongamos que tenemos un sistema. Por ahora no me interesa la posición, me interesa solamente la orientación. ¿Sale? Pero los voy a dibujar en posiciones diferentes para que ustedes visualicen y no esté todo encimado. Ajá. Pues tengo el eje aquí X, X, Y, Z, ¿no? Y yo les digo, ok, aquí tengo la condición inicial, pero después de aplicar alguna orientación, algún cambio de orientación, ajá, estos ejes de referencia, ahora se ve el eje X para acá, ¿sí? Hicimos algún cambio de orientación y ahora esto se ve así. Ajá. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. La pregunta es, ¿qué matriz de rotación me lleva del origen, de donde partí, a esta nueva orientación? Describe la orientación de aquí relativa a esto. Ah, bueno, pues está bien difícil, ¿no? Porque tenemos que hacer que si es una rotación en Z, que si no sé qué, y ustedes sacaban un montón de formulitas, se lo imaginaba en 3 dimensiones, que es útil, pero podemos analizarlo y entender qué significa una rotación de la siguiente manera. Ajá, y vamos a analizar, ¿sale? Vamos a poner aquí nuestra matriz y vamos a ver cómo da exactamente lo mismo, ¿no? Ok, aquí, ¿qué significa esto? Tomamos el eje X del marco transformado y me lo llevo de donde partí. ¿En qué dirección apunta el eje X? ¿Quién me dice? Comparado con de donde partí. ¿En qué dirección apunta? Si me lo llevo aquí al mismo lado, ¿con cuál le empata? Con el eje Y. Entonces el eje X lo vas a escribir como 0, 1, 0. Porque empató con el eje Y. Me voy con el eje Y. ¿Cómo quedó el eje Y comparado con el marco de donde partí? ¿Sobre menos qué? Pero en sentido contrario, ¿no? Entonces le vamos a poner menos 1, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Y el eje Z quedó igual, ¿no? Entonces sería 0, 0, 1. ¿Sí lo ven? Cualquiera de ustedes puede decirme, no, profe, eso no es cierto. Lo que pasó fue una rotación en Z de 90 grados, ¿no? ¿Están de acuerdo? Lo cual tiene sentido. Si yo giro estos ejes 90 grados, obtengo esto. Vamos a buscar el formulazo. De hecho, me lo sé. Vamos a sacar aquí el formulazo. Para quien no se acuerde cómo se ve una fórmula de estas. Rotación en Z del eje teta. ¿Ah? Se va a ver como el coseno de 90 o el coseno de teta menos el seno de teta, seno de teta, coseno de teta, 0, 0, 1, 0, 0. Y si le ponen 90 grados a esta fórmula, o pi medio radianes, van a ver que el resultado es el mismo. ¿Sale?
Sin embargo, no tuve que recordar una fórmula, solamente viendo la transformación fui capaz de escribir la rotación. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué significan estos números? Ah, ya sabemos decir, es en donde va a apuntar el eje X después de la transformación, en donde va a apuntar el eje Y después de la transformación, y en donde va a apuntar el eje Z después de la transformación. ¿Queda claro? Ex- Otra vez. En donde va a quedar el eje X después de la transformación, en donde va a quedar el eje Y después de la transformación, y en donde va a quedar el eje Z después de la transformación. Voy a tratar de representarlo gráficamente. Esta es una rotación que me inventé, no le hagan caso, yo me la inventé, es una matriz de rotación, ¿sale? Pero para visualizarlo un poco mejor, voy a usar aquí un paquete matemático que tengo aquí en MATLAB, esto no le hagan caso. Sí, tengo que moverme acá primero. Ahí está. ¿Listo? Sí, no le hagan caso a nada de esto. Entonces tengo, FP, no sé dónde salió ni nada de esto. Esto se va. Listo, ajá. Entonces tengo, ujú, y si no me equivoco, este rplot de I. Denle chance aquí que abra esto. No me acuerdo si le puedo pasar parámetros a esto. Trplot. Un segundo. Estoy buscando la documentación de esta función. Le puedo pasar frame, axis, thick. Puedo pasar thickness y color. Creo que le puedo pasar color. Color es un color o es un arreglo. Ah, es un color. Ok. Sale. Entonces le puedo poner a que me imprima el marco de origen. Vamos a ponerle. Ajá. Le pone frame. Vamos a poner el origen O, ¿te parece? Y va a ser thick. ¿Cómo le pone? Thick. Y vamos a ponerle 3. A ver qué tan grueso se ve. Y sí, que lo ponga de color azul. ¿Ah? ¿Sí lo ven? Es el origen del que parto. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Ok. Tengo mi rotación R. ¿Ah? Que es la rotación que acabamos de inventarnos, ¿sale? No sabemos qué significa. No nos interesa aquí mucho qué está representando, ¿sale? No nos interesa mucho qué está representando, pero aquí tenemos nuestro marco de referencia. Vamos a graficarle y vamos a ver cómo se ve. ¿Sale? Entonces le voy a poner aquí que me grafique R. Le vamos a poner la versión transformada, le vamos a poner R, ¿sí? De nombre. Y le voy a poner que sea color rojo. ¿Ah? Que sea color rojo. ¿Ah? Entonces me va a dibujar aquí el otro marco. Pero creo que hay que hacer hold on porque si no lo borra. Vamos a ponerle hold on. Listo. Y ahí está el otro marco. ¿Sale? Entonces tengo una versión y la otra versión rotada. ¿Queda claro? Ahora, la pregunta es, ¿qué significan cada una de las columnas? Vamos a ver la columna 1, ¿te parece? ¿Sí? La columna 1 dice, si lo ves, este marco contra el eje X, si lo proyectas así en el eje X, vamos a tratar de dibujarlo aquí. ¿Sí lo ven? Ajá. Vamos a dibujar la matriz y vamos a ver el eje X, ¿sale? ¿Dónde está la matriz? ¿Sale? Ok. Fíjate que esta que tenemos aquí es X0, ¿estás de acuerdo? Es de dónde partió. Y esto que tenemos aquí es XR, es a dónde llegó, ¿estás de acuerdo? ¿Queda claro?
¿Cuál es la componente de este vector en el eje X? Ah, pues resulta que es como punto 8, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven por acá? Por eso tenemos punto ochenta y tantos acá. Porque es la componente del nuevo vector. ¿Cómo se descompone el nuevo vector X en el eje X, ¿no? Ahora, ¿qué tal si lo veo ahora contra el eje Y? Ah, ¿dónde está el eje Y? Bueno, ahora vamos a verlo contra el eje Y, ¿no? Esto va a quedar, vamos a tratar de orientarlo así para que quede lo más así, ¿sale? Ahí lo estamos viendo contra el eje Y. Entonces me lo llevo así, vamos a tomar un pantallazo y pegarlo en nuestro, pero que me lo tomo mejor porque lo tomé muy mal. Ah, ahí está, ¿sale? Entonces, ahora voy a analizar el eje X contra el eje Y, ¿no? Partir del Y, pero ¿cómo se ve, no? Ok, si lo analizo, ¿cómo quedó? Como en uno punto y tantos, ¿no? ¿Sí lo ven? Este es 0.8536, ¿no? Este de aquí es 0.1464. ¿Sí lo ven? Y si lo reviso contra el eje Z, ¿cómo creen que se ve el eje XR contra el eje Z? Vamos a ver, ¿no? Ah, pues de hecho aquí lo podemos ver, ¿no? En cualquiera de estos. Vamos a dibujarlo más bonito. Ahí está. ¿Cuánto dijimos que nos dio 0.14 en el eje Y? 1464. Y si lo analizo contra el eje Z, aquí está el eje Z, ¿sale? Lo analizo contra el eje Z, me da como punto 5, ¿ya vieron? ¿Sí lo ven? ¿Pero en qué dirección me da? Negativo, ¿no? Porque está por debajo del eje Z. Aquí está el eje Z. Entonces, ¿ya vieron qué es esto? La primera columna es en dónde aterriza el eje X después de la transformación. ¿Sí lo ven? Entonces esto es comparando el eje X0 contra X, Y, Z. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Ah, un segundo, luego me pasa esto en esta herramienta. No es tan común, pero a veces se atonta. Pero según yo, no debería perderse nada. Esperemos que no. Sí, bueno, adiós. Un segundo, está abriendo esto. Tengo que moverme para acá para poder cerrar esto de este lado. Ahí está. Aquí está. ¿Por qué lo cerró en ambos lados? Mm, es este el que hay que cerrar. Listo, ahí está. Y voy a ir al documento que estamos viendo, que es este y este. Listo, perdimos una fotito, pero no pasa nada, ¿sale? Ahorita la recuperamos. Dijimos que era X0 contra XR, ¿no? Entre el eje Y y el eje Z. Entonces era esta vista. Ahí está, ¿no? Entonces está súper padre lo que significa cada una de estas. ¿Queda claro qué significa cada columna de una rotación? ¿Sí? ¿No? 0.1464. 1464. Listo. Ajá. Y entonces, aquí queda así. Y aquí queda así, ¿no? Que esto es 0.5, ¿no? Excelente. Ya entendimos más o menos qué significa. Entonces, estos son los del eje X, claramente. El eje X. Este es el eje Y, en donde queda XR comparado contra el de donde salió. Esto es donde queda YR comparado de donde salió. Esto es donde queda ZR comparado de donde salió. Listo. Ya sabemos qué significa cada columna de una rotación. ¿Ah? Ahora yo les tengo una pregunta más importante. Si yo les digo
la cafetería está a 100 metros del edificio C, o les doy 3 números para indicar la cafetería. Es decir, su latitud, su longitud y su altura. ¿Qué prefieren? ¿Que les diga que está a 100 metros o que les dé las coordenadas geográficas de la cafetería? ¿Qué es más fácil para nosotros? Los 100 metros, ajá, porque es una instrucción más sencilla. Tiene menos información, menos números, pero es información suficiente para que nosotros encontremos la cafetería. ¿Ah? La pregunta es, ¿por qué si la orientación, yo requiero 3 números para describir la orientación? ¿Por qué les estoy dando 9? ¿Por qué utilizan 9 números en lugar de 3? ¿Ah? Aquí hay 9 números. 9 números. Y yo solamente requiero 3 parámetros o números. ¿Por qué? ¿Por qué si ocupo 9 en la ecuación? ¿Por qué realmente solo requiero 3? Bueno, ¿ah? Vamos a hacer una descripción que sea compatible con esa idea de 3 números solamente. Ajá. Sé que va a sonar súper loco y me estoy brincando un montón de matemáticas y de álgebra aquí en medio, pero ustedes están viviendo el sueño de muchos estudiantes que les di el curso de cinemática de robots, y es que les dé la maldita fórmula, ¿no? Que les dé el formulazo de una vez. ¿Ah? Entonces vamos a aprender a calcular rotaciones, rotaciones arbitrarias, bajo un eje arbitrario, ¿sale? Vamos a poner rotación. Bueno, antes de eso vamos a hablar sobre rotación, sobre el grupo especial ortogonal 3. ¿Ah? Grupo. Ajá. Aquí en este curso le vamos a llamar a casi todas las cosas, porque hay algunas cosas que probablemente espanten a más de uno, pero a casi todos los objetos matemáticos y matemáticas que vamos a ocupar, les vamos a llamar por su nombre. Ajá. Y al conjunto de matrices de rotación, ajá, al conjunto de matrices de rotación se le llama de forma apropiada de forma como el grupo especial ortogonal. El grupo especial ortogonal 3. Ajá. Y se escribe de forma simplificada o de forma, sí, compacta, como Special Orthogonal o SO3. Y cada que vean SO3, SO3 significa matrices de rotación. No se espanten, ajá, son matrices de rotación. Ajá. Si buscan ustedes en Wikipedia o en cualquier libro de matemáticas o de robótica ya un poco más avanzado y encuentran el grupo ortogonal, van a encontrar aquí un montón de cosas súper feas, pero, pero cosas que probablemente no se ocupan exclusivamente en la robótica, pero hay cosas que sí ocupamos en robótica que nos regala la teoría de grupos del grupo especial ortogonal 3. Ajá. No se preocupen, no vamos a ver nada de esto, ni teoría de grupos, ni sobre campos complejos, ni nada por el estilo, pero sí vamos a ver algunas cosas que nos ayudan de este grupo especial ortogonal, específicamente del álgebra de Lie sobre ese grupo. Ajá. De nuevo, sé que suena súper elevado, no se preocupen, lo vamos a ver todo, ¿sale? Pero vamos a definir el grupo especial ortogonal 3. Es un conjunto en realidad. Y recordamos sus clases de teoría de conjuntos y de cálculo y de funciones matemáticas. Un conjunto lo podemos definir así con unas llavecitas. ¿Ah? Y el grupo especial ortogonal 3 es el conjunto de todas las matrices llamadas R de tamaño o que pertenecen o son un subconjunto de las matrices reales de 3 por 3. Es decir, el grupo especial ortogonal son matrices llamadas R que son un subconjunto de las matrices de 3 por 3. Imagínense así. Aquí viven todas las matrices de 3 por 3, pero por aquí, en medio,
vive un subconjunto de matrices. Y el subconjunto es SO3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ok. Pero hay reglas, ajá. ¿Cómo diferencio todas las matrices de esto? La primera regla es la ortogonalidad, ajá. Y la ortogonalidad básicamente me exige que los vectores sean ortogonales entre todos ellos y que tengan magnitud 1. Entonces, bueno, eso sería ortonormalidad, pero es la ortogonalidad, ajá. Y eso se puede expresar en muchas ecuaciones, pero al final del día te das cuenta que es lo mismo que expresarlo en la siguiente expresión. R transpuesta por R tiene que ser la identidad. Lo cual significa que la transpuesta de R es la inversa. Pero bueno, no se preocupen por eso. Esto significa que es ortogonal. Cuando una matriz cumple esta propiedad, automáticamente es una matriz ortogonal. ¿Ah? Entonces, esta es la ortogonalidad. Pero además hay otra propiedad adicional que debe cumplir, que el determinante sea 1. El determinante de R sea 1. Ajá. Entonces, dentro de este gran espacio de matrices que son de 3 por 3, matrices de 3 por 3, aquí viven todas las matrices. Por aquí vive la identidad, por aquí vive la matriz 0, ¿ah? Por aquí vive la identidad, y otra matriz, una matriz que tiene sus diagonales puros 1, etcétera. Un montón de matrices, ¿ah? Pero aquí viven dos subconjuntos de matrices, ¿ah? Las que cumplen esta, que son ortogonales, pero tienen determinante -1, y aquí ven las que tienen determinante +1. Nos interesan estas y a estas le ponemos el nombre de SO3. ¿Ah? Muy bien. Se llama especial ortogonal, es un conjunto, se define así, ¿ah? Y nada más. No se preocupen por nada más. ¿Ah? Son las matrices que ya conocen, siempre confiables, las matrices de rotación, pero el nombre correcto es especial ortogonal. Ajá. ¿Todo claro hasta aquí? Ok, vamos a hablar ahora de la representación antisimétrica de un vector. El nombre correcto de esto, o el nombre completo de esto, es el bracket de Lie, pero bueno, no se preocupen, eso es muy elevado, eso no nos vamos a meter, pero se llama bracket de Lie. ¿Ah? Pero entonces vamos a hacer una definición, ¿ah? Una definición de nomenclatura de hoy en adelante. ¿Ah? Cuando tengas un vector de 3 dimensiones, es decir, sea W un vector de 3 dimensiones, entonces, cuando escribamos lo siguiente, ¿ah? Digamos, W es un vector de 3 dimensiones que tiene componentes W1, W2 y W3. ¿Están de acuerdo? Ajá. Si yo les digo el corchete de W o el bracket de W, esto significa tomar los elementos de W y colocarlos de una forma especial en una matriz. Nada más. ¿Ah? Y los van a colocar así. Menos omega 3, omega 2, omega 3, 0, menos omega 1, omega 2, negativo, y omega 1 y 0. ¿Mm? Y esto es la representación antisimétrica. ¿Por qué es una matriz antisimétrica? ¿Por qué es antisimétrica? Porque si ves la diagonal, no es una matriz simétrica. O sea, aquí tienes el omega 3 y el omega 3 negativo, el omega 2 y el omega 2 negativo, el omega 1 y el omega 1 negativo, pero no son iguales, están con signos cambiados, entonces no es simétrica. Pero tampoco es completamente asimétrica, porque es lo mismo, nada más cambia de signo. Entonces no es asimétrica, tampoco es simétrica, pero es lo mismo, nada más que del otro lado tiene el signo contrario. Entonces le llama antisimétrica. Entonces es una matriz antisimétrica. Tiene lo mismo de cada lado, pero con el signo contrario. Ajá. Esta matriz tiene ciertas propiedades emocionantes. Una de ellas es que sirve como producto cruz. Si tú tienes una de las propiedades de esto es que hace exactamente lo mismo que el producto cruz. Y el producto cruz es muy feo de trabajar en forma vector, pero como matriz es muy padre trabajarlo porque hay ciertas ventajas de trabajarlo como producto cruz.
Entonces, básicamente esto en algún momento vamos a verlo, ahorita no me interesa verlo. Hace lo mismo que el producto cruz. ¿Ah? Pero bueno, para qué me interesa esto? Ah, bueno, porque, vamos a hacer un spoiler, ajá. Toda rotación se puede formar con dos puntos. Voy a poner aquí una fórmula, ¿m? Que en un principio va a parecer muy fea o muy rara. Cualquier rotación se genera con E. E no es es la exponencial de omega gorrito por teta. Ajá. Si esto que está arriba es una matriz, es la exponencial de una matriz. ¿Sale? Es un proceso muy complicado, requiere varias clases ver cómo se saca la exponencial de una matriz. Requiero ver con ustedes valores, vectores, teorema de Cayley-Hamilton, expansión por series de Taylor, factorización por series de Taylor para el coseno y el seno. Es un tema bastante largo. Ecuaciones diferenciales, requiere mucho análisis. Pero después, el teorema de Cayley-Hamilton, todavía otro problema especial hay de funciones propias y eigenvalores y eigenvectores. Pero una vez que se hace todo ese análisis en un curso convencional de robótica, llegas a una fórmula especial que hace lo mismo que esto. ¿Ah? Es la expansión de la exponencial para este caso específico. ¿Ah? Y se le llama la fórmula de Rodríguez. ¿Ah? Y la fórmula de Rodríguez se escribe de la siguiente forma. La identidad más el seno del ángulo por omega gorrito más 1 menos el coseno del ángulo por omega gorrito cuadrado. ¿Ah? Y esta fórmula tiene nombre. Se llama la fórmula de Rodríguez. ¿Ah? Fórmula de, de Rodríguez. ¿Ah? Déjenme la busco. Rodríguez. Rodríguez fórmula. La fórmula de Rodríguez. Esta no es. Esta de aquí abajo. Rodríguez fórmula. La generalización. Rotation. Vamos a ponerle. Rotation. Ajá. Rodríguez Rotation fórmula. Y aquí tenemos la fórmula de Rodríguez. Como pueden ver, aquí se ve algo un diagrama muy, muy imponente. Se veía ahí por ahí en el dibujo. Pero por aquí nos dice, en la teoría de las rotaciones tridimensionales, la fórmula de Rodríguez, llamado por Olin de Rodríguez, es un método eficiente para calcular la rotación alrededor de un vector, dado el eje y el ángulo de rotación. ¿Ah? Es una rotación de las matrices de SO3, forma el grupo de Lie y el álgebra de Lie y otro montón de madres ahí que nos empieza a decir, bueno, ¿sale? Excelente, ¿sale? Habla de las derivadas y cómo, de la derivación, cómo entra, en notación de matriz, y si se fijan, ¿ah? Esta matriz que le llaman la matriz de producto cruz, que no le hagan caso, es el bracket de Lie, ese es el nombre correcto, o nosotros lo vamos a llamar la representación antisimétrica de nuestro vector. Fíjate que es lo mismo, ¿no? Si tienes una matriz que tiene kx, ky y kz, o omega 1, omega 2 y omega 3, y la ordenas de esta manera, que es como la está ordenando, ¿ya vieron? Igual que nosotros, el 3 va en el lugar de la z, el 2 va en el lugar de la y, y el 1 va en el lugar de la x. Entonces, para la fórmula de Rodríguez la expande y nos queda lo mismo que tiene aquí. La identidad más el seno de teta, por aquí le llama k, pero nosotros le llamamos omega corchete, que es lo mismo, más 1 menos el coseno del ángulo, por, aquí le llaman k, pero nosotros le llamamos omega corchete, al cuadrado. Es lo mismo, nada más le estamos llamando diferente, y te das cuenta aquí lo define al final como r es igual a la exponencial de teta por k, que nosotros lo llamamos corchete de omega gorrito. ¿Ah? Y está súper padre esta fórmula. ¿Ah? Habla aquí de más cosas y el logaritmo de la exponencial y bueno, otro montón de cosas especiales, específicas para un curso completo de cinemática.
Sin embargo, vamos a aprender a utilizar esta fórmula. ¿Ah? Número 1, vamos a entender qué significa omega y teta. Vamos a explicar qué significa omega. Y voy a hacer un pequeño diagrama, ¿sale? Omega, de ahora en adelante, va a ser omega gorrito. Va a ser un vector unitario. ¿Ah? En la dirección del eje de giro. Dirección de eje de giro. Y teta es cuánto giras alrededor de ese ángulo, ¿no? Entonces, imagínate que tenemos una cajita, ¿sale? Y quiero girarla alrededor como si le pasara imagínate que es una esponja, ¿ah? Es una esponja y tú le clavas una aguja muy larga, ¿sale? Entonces tiene aquí en esta esquina clavada una aguja. ¿Sí lo visualizan todos? Es un cubo de queso y tú le picaste con un palillo. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces, W es ese gran vectorzote que ven ahí. Ajá. Pero W gorrito, W corchet, W gorrito, es un vector unitario. Este vector aquí chiquito es W gorrito, porque es unitario. Ajá. ¿Cuánto vale W grandote? W grandote, ajá, W papá, no es nada más que teta por W gorrito. Ajá. O sea, teta es la magnitud del vector, ¿m? Del vector omega. Omega normal, omega sin gorrito. ¿Sale? Entonces ya, listo, tenemos aquí. Y teta claramente es cuánto quiero que gire alrededor de este eje. ¿Sale? Y es bien difícil describir esto en nuestro sistema convencional de rotaciones en X, Y, Z. ¿Por qué es difícil? Porque tienes que hacer rotaciones compuestas y hacerlo de forma general para cualquier eje arbitrario. Si yo digo, ya hice esta rotación y me quedó, pero digo, y si ahora la cambio para este eje, chin, ya no puedo. Y si ahora la cambio para otro eje, chin, ya no puedo. Es muy complicado hacer esta fórmula de forma general. Ojo, esta es la fórmula. Esta fórmula es la fórmula para giro alrededor de ejes arbitrarios. Ajá. Giro alrededor de ejes arbitrarios. Ajá. Si ustedes buscan en internet, en Google, en este General Rotation about an axis, rotación general alrededor de un eje. Ajá. Vamos a ver aquí, vamos a ver acá. A ver cuál solución nos convence más. Aquí sacamos nuestro buen amigo Wikipedia. Aquí está bajando un PDF. Aquí se ve qué onda. Vamos a esperar a que cargue. Listo. Ya sabes las matrices de rotación. Este se ve más formal, pero bueno. Matrices de rotación, lo mismo que ven en un curso normal de robot, mentales, ¿no? Rotación en X, Y, Z, y es lo que probablemente ustedes vieron en su curso de robótica, ¿no? Es limitadas la cantidad de cosas que podemos hacer con esta clase de matrices, a pesar de que sí son útiles. ¿Ah? Sin embargo, nosotros podemos hablar de rotaciones generales. ¿Ah? Y entonces aquí están un montón de rotaciones generales específicas, con ángulos de Euler y otras cosas, ¿no? Bueno, pero si avanzamos un poquito más, está la rotación alrededor de un eje y un ángulo, que es lo que nosotros queremos o lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ah? Entonces aquí tenemos dice U es un eje, este es un vector unitario y teta es el ángulo, ¿no? U cámbialo por omega y es lo mismo que estamos haciendo nosotros, ¿sale? Y entonces, nos da esta bonita matriz de rotación, ¿sale? Quizá podamos recordar la matriz de rotación alrededor del eje Z, del X y de Y, pero recordar esta gran matriz que vemos aquí, claramente es una tarea bastante complicada,
¿sí? Pero no vamos a ser capaces de hacerlo porque no vamos a recordar toda la matriz, sino su forma simplificada aquí abajo, ¿no? Y como pueden ver, aquí dice, esta expresión gigante se puede representar de forma más concisa como, y es una manera, es una forma similar a lo que tenemos aquí, cambian algunas cosas, pero si te das cuenta tiene ahí como un corchete, donde dice que es la matriz de producto cruz, lo cual ya sabemos que es lo que tenemos nosotros. Entonces tiene aquí el seno de teta por el corchete, ¿m? ¿Ok? Más 1 menos el coseno de teta, que es lo mismo que tenemos acá, por, y viene aquí como U, una cosa rara, y U que le llaman el producto externo, ¿no? Y aquí te da cosas más feas, y bueno, te explica cómo se calcula el producto externo, y cómo queda esta expresión, que es ahí un problemón súper feo, ¿no? Pero bueno, no nos interesa nada de esto, lo que nos interesa es aplicarlo, ¿no? Y voy a aplicarlo rápidamente en un ejemplo fácil y uno difícil, ¿sale? Pues vamos a irnos a un ejemplo. Ejemplo. El ejemplo fácil. Fácil, ¿sale? El ejemplo fácil. Ok. Aquí nos va a hacer falta una cosa más y se las voy a dar antes de continuar. Es común que ocupemos la fórmula de Rodríguez y como ocupamos la fórmula de Rodríguez, fíjate que la fórmula de Rodríguez exige que ocupemos omega cuadrado. Entonces es fácil de recordar omega cuadrado. Les voy a decir cómo es omega cuadrado para que no tengan que estar calculándolo siempre a mano muchas veces, lo que probablemente muchos harían si no se supieran la expresión, ¿sale? Entonces omega cuadrado es una expresión que se ve así. Vamos a escribirlo aquí, ¿ja? Para que se acuerden cómo se ve. Omega corchete cuadrado. ¿Mm? ¿Por qué me la sé? Porque he ocupado esta fórmula infinidad de veces. Ajá. Entonces ya me la sé completamente de memoria. ¿Ah? Pero no es fácil no es difícil de memorizar. Ah, es muy fácil. Ajá. Para empezar, primero esto era menos omega 2 cuadrado, menos omega 3 cuadrado, omega 1, omega 2, omega 1, omega 3. Y luego tengo omega 2, 1, omega 2, omega 1, omega 3. Y luego tengo omega 2, omega 3, omega 2, omega 3. Y luego tengo aquí menos omega 1 cuadrado menos omega 3 cuadrado. Y luego tengo aquí menos omega 1 cuadrado menos omega 2 cuadrado. ¿Sale? Y listo, esta es toda la matriz. Si no me creen, elevenla al cuadrado, multipliquen omega por omega y van a ver que da esto. ¿Sí? Listo, ya tenemos esta bonita expresión, omega cuadrado. Y entonces ahora sí, apliquemos la fórmula de Rodríguez. ¿Sale? Sea W igual a 0, W gorrito, 0, 0, 1. Y teta, y así, o sea, esto, determinar R. ¿Sale? Fíjate que esto es un giro en Z, ¿no? Aquí estamos viendo claramente que es un giro en Z. Estoy diciendo, vas a girar en el eje Z, ¿no? Porque W era el eje, el giro, un vector unitario alrededor del eje de giro, ¿no? Entonces, si voy a girar alrededor de esto, pues me va a dar Z, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esta gran fórmula aplicada? ¿Ah? Vamos a ver. ¿Ah? Yo le pongo aquí R. Va a ser algo de talacha. Síganme, no se preocupen. ¿Sale? Entonces, la rotación R, ¿ah? Va a ser la identidad. Entonces tenemos aquí 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo? Más, ya acabé con más el seno de teta por omega corchete. Si omega corchete omega se ve así, entonces estos son 0, entonces omega 2 y omega 1 son 0. Entonces me queda una matriz muy fácil. Me queda 1 aquí y menos 1 aquí. Y multiplicado por el seno me queda seno y menos seno, ¿no? Se va a quedar aquí 0 menos el seno de teta
seno de teta, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Queda claro? Ya acabé con esta matriz de aquí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ok, entonces va una vez por esto y luego menos esto por esto. Entonces, primero este por este, ¿no? Entonces el 1, ¿cómo me queda? Omega 2 y omega 1 valen 0. Entonces todo lo que tenga omega 2 o omega 1 automáticamente hace 0 en estos de aquí. Entonces esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0 y esto es 0. Ujú. Omega 1 y 2 son 0, entonces esto vale 0. Omega 1 vale 0 y omega 2 vale 0. Entonces nos queda súper fácil, ¿no? Porque nos va a quedar omega 3 al cuadrado. Y omega 3 al cuadrado sabemos que es 1, porque la matriz, el vector es 0, 0, 1. Entonces aquí nos queda menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, y ahora queda menos el coseno por esta matriz, ¿no? Porque esto es lo mismo que 1 por omega, ¿no? Es omega. Nos queda esto, ¿no? Nos va a quedar menos el menos coseno. Voy a poner el más y los menos los voy a meter. Entonces va a quedar el menos coseno. Bueno, vamos a dejarlo menos. Entonces me queda aquí coseno de teta con el menos 1. ¿Sale? 0, 0, 0, menos coseno de teta. 0, 0, 0, 0. Listo. ¿Sale? Y entonces hacemos la gran suma, ¿no? ¿Cómo nos queda esto? Esto más esto. Se cancela el 1 con el menos 1, ¿sí lo ven? Y me queda menos con menos, me hace más, entonces me queda coseno de teta. ¿Sale? ¿Queda claro? Luego me queda 0, 0, 0 y este me queda menos seno de teta. Después me queda 0, 0, 0, me queda 0. Queda 0, seno de teta, 0, 0, me queda seno de teta. Luego me queda 1, 0, menos 1, se cancela el 1 y el menos 1. Y me queda menos con menos hace más, me queda coseno de teta. ¿Sale? Y luego me queda 0, 0, 0, 0. Y luego me queda 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Y luego 1, 0, 0, 0. Me queda 1. Ah, qué sorpresa. Salió la rotación en Z. Porque le mandé una rotación en Z. ¿Sí lo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Todos me escuchan por ahí? ¿Sí? ¿No? Si le hubieran pasado el eje Y en lugar del eje Z, sale automáticamente la rotación en Y. Y si le pasan el eje X, sale automáticamente la rotación en X. ¿Cuál es la ventaja de esto? Vamos a llevarnos esto de aquí para acá, otra vez. Y vamos a poner ejemplo difícil. Ajá. Suponga. Vamos a dibujar aquí, ¿qué será bueno? ¿Cómo podemos dibujar esto? Sí, ya sé, vamos a dibujarlo así. Ujú. Ok, sí. Ustedes compraron un bonito reguilete, ¿están de acuerdo? Pero el otro día a su reguilete le pegó un pájaro y se dobló. Entonces aquí está su reguilete todo doblado, ¿no? Se dobló y ahora el reguilete se ve así, ¿no? Voy a tratar de dibujar un reguilete, mi mejor intento por un reguilete. ¿Sí? Este, va a parecer una flor muy fea, pero bueno.
Ajá. Creo que no va a tener nada de perspectiva si no lo dibujo bien. Creo que de todas maneras no tuvo perspectiva. Así, ¿sale? No importa. ¿Sale? Y está girando. Pero ahora como el reguilete no está derecho, como ahora está chueco, ¿sale? Ahora gira en una dirección muy rara. La pregunta es, ¿en qué dirección está girando? ¿Sale? Ay, está bien difícil este problema, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió al profe un problema tan feo, ¿no? Vamos a tratar de describirlo, ¿no? Primero necesito un marco de referencia, porque si no, ¿contra qué? Entonces voy a ponerlo, el marco de referencia del reguilete, como si estuviera, como si no estuviera, desalineado, ¿no? Originalmente estaba así, pero ahorita está desalineado. En lugar de girar sobre el eje X, sobre este eje Y probablemente, X, Y y Z. ¿Mm? Ahora está girando alrededor de algún eje. ¿Ah? Y este eje se ve así. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ok, y el eje W, vamos a decir que el eje W, ¿ah? El eje W va en la dirección, en el plano XY, y se ve como 1, 1, 0. ¿Ah? 1, 1, 0. ¿Ah? Vamos a decir, suponga que gira 90 grados el reguilete, ¿sale? Determina la rotación. Si el reguilete gira 90 grados, ¿sale? Pi medios radianes. ¿Sale? Entonces tenemos la fórmula de Rodríguez. Vamos a empezar con la fórmula de Rodríguez. ¿Sí? Paso número 1, omega gorrito. ¿Ah? Yo no tengo omega gorrito, tengo omega. Y me dice que omega gorrito tiene que ser unitario. Entonces, si omega vale 1, 1, claramente no es unitario este vector, porque tiene magnitud mayor a 1. Entonces, paso número 1, encontrar omega gorrito. Omega gorrito es igual a omega sobre la magnitud de omega. ¿Ah? ¿Cuál es la magnitud de omega? Esta al cuadrado es 1, más esta al cuadrado, este es 1, la suma es 2, más este sigue siendo 2 la suma, y la raíz de eso, entonces me queda raíz de 2, ¿no? Entonces, nuestro omega se va a ver como, omega gordito se va a ver como 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Y si le sacas la magnitud a esto, vas a ver que claramente aquí te da esto al cuadrado, que es un medio, más esto al cuadrado, que es un medio, más esto es 0, te da la suma 1 y la raíz de 1 es 1. Entonces sí es unitario. Listo. Tenemos omega gorrito, ¿sale? Sacamos la magnitud y obtuvimos el vector unitario. Entonces, ahora sí, ¿sale? ¿Cómo se va a ver esto? Híjole. Ahora tenemos más números, va a tener que hacer más talacha, ¿no? Pero ojo, tenemos teta que es igual a pi medios. ¿Y el seno de pi medios cuánto es? El coseno de pi medios cuánto es? 0. ¿Y el seno de pi medios? 1. Entonces ya tenemos una fórmula más fácil, ¿no? R va a ser igual a la identidad más omega gorrito más 1 por omega cuadrado, ¿no? Más omega cuadrado. Pues lo escribimos, ¿no? Con nos da acá la rotación. R es igual a la identidad. Vamos a robarnos la de aquí atrás. La identidad. ¿Sale? Pum. Presiono una identidad. Más. Ahora, ¿cómo se ve omega? Ah, bueno, vamos a ver cómo se ve. Primero, ¿dónde va 1? 1 va aquí acá, entonces me queda. El 3 vale 0 para empezar. 0, 0, 0, 0, 0. Y el 1 va aquí, entonces 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2. Luego tengo 1 sobre raíz de 2. Y luego tengo menos 1 sobre raíz de 2. Listo.
Tenemos omega. Vamos a hacer ahora omega cuadrado, ¿no? Y para omega cuadrado, todo lo que tenga omega 3 va a valer 0, ¿no? Porque omega 3 vale 0. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, todo lo que tenga omega 3 va a valer 0. Entonces, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, estos de aquí no valen 0, ¿sale? Y en los de en medio, ¿sí? Se va a ir omega 3 de aquí y se va a ir omega 3 de aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar toda esta gran matriz? Vamos a ver. Empezamos con el primero. Menos omega 2 al cuadrado. Bueno, pues omega 2 es 1 sobre raíz de 2, entonces un medio. Y el menos nos queda menos un medio. ¿Sale? ¿Sí? Luego aquí, ¿cómo nos queda? Omega 1 por omega 2, eso es un medio positivo. Un medio positivo. Y luego aquí abajo me queda menos omega 1 al cuadrado, entonces menos un medio. Tenemos aquí 0, 0, 0. ¿Y cuánto me queda aquí? Menos un medio al cuadrado, perdón, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es un medio, y el negativo nos queda menos un medio. Y luego aquí también me queda menos un medio, me queda menos 1. ¿Sí lo ven? ¿Sale? ¿Estamos? Sumamos. ¿Cómo nos queda todo esto? Me queda aquí un medio. ¿Están de acuerdo? Porque se elimina este 1 con este medio. Y luego aquí me queda un medio. Y luego el que sigue me queda 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Luego me queda 0. No, me queda, perdón, un medio. Luego me queda 1 menos un medio, me queda un medio. Y luego me queda 0. Me queda menos 1 sobre raíz de 2. Y luego tengo 0, 0. No, perdón, menos 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Y por último me queda menos 1 y el 1 se va, ¿no? 0. ¿Sale? Entonces nos quedó esta bonita matriz. La pregunta es, ¿estará bien? Vamos a ver, ¿no? Primero, hay muchas formas de hacer esto. No sé dónde quedó mi MATLAB. Aquí está. Para empezar, déjenme aclararles lo que he estado haciendo que no les he dicho qué es esto. Esta es una forma de crear funciones en MATLAB. Ajá. Ahorita quizá no tienen instalado MATLAB y no lo voy a ver a detalle, pero la clase que viene requiero que tengan instalado MATLAB y voy a explicar a detalle esto. Pero básicamente es una función que si yo le paso skew, le pongo skew porque en inglés antisimétrica es skew symmetric matrix. Entonces skew significa antisimétrica. Entonces si yo le paso un vector 1, 2, 3, lo que hace es me lo escribe en forma antisimétrica. ¿Están de acuerdo? Bien, aquí está, ¿no? Si soy más específico y le paso el vector con omega 1, omega 2, omega 3, me devuelve la antisimétrica. ¿Sí lo ven? ¿Sale? Y si le pido que me dé la antisimétrica al cuadrado, me devuelve la misma matriz que vemos de este lado, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí? Solo es una fórmula. Es un formulazo aquí que estoy metiendo, que le paso la manera en la que tiene que acomodar las cosas cuando se las doy. ¿Sale? Entonces el ejercicio me dice, ok, vas a girar alrededor del eje omega. Entonces, omega normal es 1, 1, 0. ¿Están de acuerdo? Pero omega gorrito, vamos a poner omega gorrito, es igual a omega sobre la norma de omega. O la magnitud. Y me da 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Ajá. Entonces yo puedo correr automáticamente la fórmula de Rodríguez aquí, que es pi medios. Ajá, el ángulo es pi medios.
Y la fórmula de Rodríguez completita me dice que es la identidad de 3 por 3, ¿ah?, más el seno del ángulo por la antisimétrica de omega, gorrito, más 1 menos el coseno del ángulo por la antisimétrica de omega gorrito al cuadrado. ¿Sale? Y si todo sale bien y funciona la magia de la fórmula de Rodríguez, ¿sale? Nos queda esta bonita matriz. Aquí en medio tenemos medios, en las esquinas tenemos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0, que es lo mismo que nos quedó a mano. Ajá. Y queda muy bonito y muy elegante, y es hacer esta fórmula, que fue súper fácil, en lugar de memorizar la gran fórmula que vimos hace un momento, que era esta fórmula horrible y horrorosa. Pero tenemos una ventaja, hicimos una rotación mucho, mucho más complicada, ¿sale? Es más, si yo aquí le pongo tr animate r, porque sigue, está cerrada, sí, está cerrada, tr animate r, y le pongo thick 3, vamos a ver cómo se ve, denle chance. Pueden ver aquí exactamente cómo giró esto. ¿Ah? Quizá valga la pena dibujar un par de cosas más antes de dibujarlo, como tr plot i 3, coma, y le ponemos frame el origen, o y la ponemos de color negro quizá, y thick de color de tamaño 4. Ponemos hold on, ¿qué dice? Que no existe. Esto es color, 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 ahí está. ¿Ah? Ahí está el marco del origen, ese no se va a mover en ningún momento. ¿Ah? Voy a poner el hold on. Creo que Quiver me dibuja un vector. Si le pongo aquí 0, 0, 0, 1, 1, 1, Quiver 3. Y le ponemos ahora ¿cómo le puedo poner? Denme un segundo, déjenme ver cómo lo dibujo aquí en MATLAB. Quiver 3. Quiver vector plot. Esto es escala line spec. Requiere un line spec, pero no me acuerdo cómo se dibuja, cuáles eran los line specs. Width, depth, equal, right, plot, color, equal, MATLAB, line spec. Vamos a ver cómo se definían rápidamente. Line specification, plot, xy, dim, dash, dot, line, color, line width. Esto es line width. Marker size, marker point, samples. Esto es marker size es, no, vamos a poner aquí line width, 4, color rojo, color azul, y aquí va a tener que ser separado. 0, 0, 0, 1, 1, 0, listo. ¿Qué dice? Parameter value, line width 4, color, marker color, black, ya, tendría que ir aquí, B. Qué lata, ¿por qué no me deja? Sí me dejó, pero en modo súper chiquito. Hold on. Y luego aquí, line width. Es que lleva mayúscula. Ahí está. ¿Sí ven el eje de giro? Por ahí. ¿Sale? ¿Todos lo visualizan? Ok. Vamos a ver si no hace MATLAB aquí 1000 cosas y deja un montón de cosas pegadas ahí en lugar. Esperemos que no.
Voy a dibujar aquí el nuevo marco, le vamos a poner este frame. Esperemos que no deje todo pintado y vaya borrando lo que hace. Si esto es muy listo, si no, pues ni modo, vamos a ver qué pasa. Sí, sí lo borra. Pero como pueden ver es como si estuviéramos girando alrededor de ese eje que pusimos originalmente, ¿no? ¿Cuánto giró? ¿Alguien vio? Va de nuevo, ¿sale? Voy a poner aquí esto. Ahí está. Voy a centrar el eje de giro a nuestros ojos. Ahí lo ven todos de frente. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Sí? Y vamos a girar 90 grados, ¿sale? Vamos a girar 90 grados. Y fíjense cómo es más complicado lo que pasó en 3 dimensiones, ¿ya vieron? En 3 dimensiones lo que pasó fue esto, lo cual es una rotación bastante compleja. Pero la matemática que usamos para resolverlo es este formulazo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ok. Pero el formulazo, ese formulazo es para humanos. Ajá. Porque para computadoras ya tenemos una fórmula mucho más sintetizada que hace exactamente lo mismo. Esta. Porque esto es la forma para humanos, para hacer libreta, para hacer analíticamente. Pero esto, para hacer numéricamente. Pero esto es analítico, funciona algebraicamente muy bien, pero también lo puede calcular MATLAB. Y vamos a ver cómo. ¿Mm? Recuerda que R la calculé utilizando la fórmula de Rodríguez. De hecho, por aquí está, si le pongo R y lo regreso, lo calculamos con la fórmula de Rodríguez. ¿Sale? Voy a calcular una nueva fórmula. Vamos a ponerle R de exponencial, porque la voy a calcular con la exponencial. Entonces le voy a poner la exponencial, que es la fórmula que tengo aquí, pero en lugar de poner exponencial solita voy a poner exponencial m porque es de matriz, porque voy a exponenciar una matriz. La exponencial de la matriz antisimétrica de omega gorrito por teta, y teta es pi medios. Aquí siempre va a ir en radianes, nunca va a ir grados. Siempre, siempre, siempre van a ser radianes. Entonces, aquí está la fórmula. ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y, y me da el mismo resultado. Me da exactamente el mismo resultado. Y mucho más fácil, ¿no? Digo, sí sirven las rotaciones en X, en Z y todo eso, pero haber hecho una rotación que girara alrededor de ese eje en específico hubiera sido muy, muy, muy complicado. Hubiéramos tenido que usar la formulísima que vimos ahorita en, en Wikipedia, que requería todo memorizar todo ese gran formulota, cuando en realidad solamente tenemos que recordar esto. Esto genera cualquier rotación. ¿Quieres rotar alrededor del eje Z? Ponle aquí en lugar de esto el eje Z. 001. Roté 90 grados en el eje Z. No quiere retar un ángulo fijo, quiere retar un ángulo simbólico. Creamos una variable simbólica y le ponemos en lugar de pi medios t y me da la fórmula de rotación en Z. ¿Quieres rotar en el eje Y? 0,1,0 y rotas en el eje Y. ¿Quieres rotar en el eje X? Y rotas en el eje X. ¿Sale? Es mucho más potente el uso de esta herramienta. ¿Queda claro? Excelente. Estas son las rotaciones y así debemos usarlas, como exponenciales. Porque, ¿cuántos números tenemos aquí? ¿Ah? Vamos a terminar de hacer nuestro análisis del día de hoy con cuántos números tiene la exponencial. ¿Ah? Vamos a robarnos esto que hablábamos aquí. Todo esto vamos a robarnos. Y la respuesta a por qué tenemos 9 números es porque muchos de esos números son
dependen del otro, es decir, son redundantes. En realidad, esto es más información de la que necesitamos. ¿Ah? Porque si yo represento la exponencial como perdón, si ocupamos la representación de la exponencial como R, ponerlo de color rosa, a ver cómo se ve. R es igual a E a la omega solito, sin corchetes, omega normal. Esto pues solamente tiene 3 números aquí. Y hace lo mismo, ¿están de acuerdo? En omega, en un vector de 3 dimensiones, que sí lo convertimos en una matriz ¿cómo se llama? De 3 por 3, pero se repiten los números. Son 3 números, nada más los que tenemos en omega corchete. Solo requerimos 3 números. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa cuando tenemos E a la omega gorrito por teta? Es lo mismo, teta está multiplicando aquí, multiplica todos los números y el resultado son 3 números diferentes, nada más. Es exactamente lo mismo, solo tenemos 3 números. Y es una representación mucho más elegante, más fácil de entender, es mucho más complicada analíticamente, tiene mucho trasfondo de exponenciales y brackets de Lie y álgebra de Lie y matrices de producto cruz, cosas muy, muy, muy complicadas, pero la herramienta práctica que nos dio es mucho más útil que empezar a componer rotaciones hasta llegar al resultado y empezar a multiplicar, multiplicar, multiplicar hasta llegar al resultado. Si vamos a ocupar herramientas de cómputo al final del día para hacer esto, ocupemos herramientas de cómputo que sean, sí, fáciles de calcular, pero que también sean fáciles de leer para nosotros. Porque de nuevo, una matriz que se ve así, una matriz que se ve así, no nos dice absolutamente nada. No sabemos qué pasó ahí. Pero si nosotros lo vemos de esta forma, sabemos, claramente esto es una matriz de rotación que está girando alrededor de este eje pi medios. Y nos queda mucho más claro qué está pasando con este arreglo de 9 números que no tienen sentido para nosotros. ¿Queda claro hasta aquí la parte de rotaciones? Ok. Entonces, las rotaciones, por el hecho de ser exponenciales, y las exponenciales tienen propiedades muy, 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 muy bonitas. Ajá. Como por ejemplo, ¿qué pasa si teta vale 0? Pues todo lo de arriba vale 0. Y e a la 0, ¿cuánto es algo a la 0? 1. Entonces yo esperaría que si le pongo 0 aquí arriba, me dé la identidad. Y de hecho sí, si tú aquí arriba lo multiplicas por 0 y te da aquí todo 0, la exponencial de 0 es la identidad. Bueno, nos da 1 normalito, pero quizás si lo ponemos aquí como... Bueno, es que a menos que esté en otra operación ahí muy fea, ¿no? Pero si le pongo 0 me da la identidad, como pueden ver, ¿no? Entonces cumple varias propiedades que son ad hoc a los números reales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo vamos a poner un vector unitario, z, por ejemplo, estoy girando en el eje z, un ángulo θ 1, y después tengo e a la z, pero estoy girando un ángulo θ 2, ajá. Yo sé que puedo, por leyes de exponentes, ajá, hacer esto. E a la z, ¿están de acuerdo? Por θ 1 más z por θ 2. Ajá, podemos hacer esto. Y además aquí podemos factorizar z. Entonces me queda e a la z por θ 1 más θ 2. Lo cual me está diciendo, lo que está haciendo en total es un giro en z de este ángulo sumado. Lo cual tiene sentido, ¿no? Si yo escribo esta rotación, por ejemplo, vamos a poner este simbólico θ 1 y θ 2, y escribimos la exponencial de z, ajá, z se va a ver, vamos a ponerle z gorrito, que va a ser igual a 001, ajá, y le ponemos la exponencial de la antisimétrica de z gorrito, ¿sale? Por θ 1 por la exponencial de la antisimétrica
de z gorrito por z2, lo que nos va a dar es una fórmula que pareciera ser horrible. Dices, ¿qué onda con esto, no? Pero tú puedes poner simplify esta respuesta y claramente es una rotación en z en donde nada más están sumando los ángulos, ¿no? Que aquí es claro algebraicamente y se puede ver muy fácil. Si tú hubieras hecho la operación matemática, te hubiera quedado esta cosa y hubieras dicho, bueno, me da eso. Y ya, esto no tiene sentido, pero no nos dice nada. Pero esto, que viene de aquí, nos dice mucho más. Está girando en z y solo se está sumando en las rotaciones. ¿Sale? Ok. La clase que viene, porque ahorita nos va a comer el tiempo y no vamos a terminar. Vamos a aprender a calcular la cinemática directa utilizando unos objetos matemáticos 6 dimensionales llamados tornillos. Ajá. Vamos a ocupar la misma motivación que utilizamos con las rotaciones. Y nuestra motivación, vamos a poner aquí motivación. La motivación va a ser la siguiente, ¿sale? Yo encontré un objeto matemático especial y una fórmula especial para tomar ese objeto matemático, aplicarle alguna operación a ese objeto matemático y que me dé como resultado las rotaciones, ¿no? Y ese objeto misterioso fue omega, tomé un eje de giro, ¿sale? Y le apliqué el corchete omega, que ya vimos cómo se ve ese corchete, es la operación antisimétrica, ya la definimos, ¿sale? Y yo sé que si le aplico alguna operación especial, que en este caso es la exponencial, corchete por teta, es súper elegante y tiene muchas propiedades. Pero eso es solamente, únicamente para orientaciones. ¿Ah? Traslación es muy fácil porque son 3 números, pero ahora queremos pegar todo en una sola operación. Ustedes ya conocen la operación que haces o que son las transformaciones. Bueno, pues a nosotros nos va a interesar tener alguna representación más sencilla para la transformación. Una transformación es una matriz de 4 por 4, ajá, que ya las conocen, pero estos son demasiados números. Son 16 números. ¿Por qué quiero tantos números si estoy representando la posición y orientación de un cuerpo rígido? Solamente requiero 6 números. Ya lo vimos aquí. 3 de traslación y 3 de orientación. 3 de traslación y 3 de orientación. Entonces, ¿por qué requiero 16 números para representar la orientación y la posición si solamente yo sé que ocupo 6? Entonces, partiendo de la misma motivación que para la rotación, vamos a representar la orientación y la posición con un número especial o con un objeto especial 6 dimensional, porque van a ser 6 elementos, se le va a aplicar alguna operación especial, que no es el mismo corchete que aquí, se denota igual, pero al ser de 6 dimensiones se hace una definición especial, que se cumpla o que tenga la misma propiedad que esto, que el exponencial de omega de S gorrito, o mejor dicho, de S nada más, de S por teta, me genere una transformación. ¿Ah? Una vez que tengamos eso, vamos a partir a la cinemática directa. Y lo crean o no, por más difícil que hayan tenido su curso de cinemática directa, la cinemática directa de cualquier robot es un formulazo. Solo un formulazo. Ajá. Es un formulazo que se va a ver así para todos los robots manipuladores. Cualquier robot manipulador que ustedes quieran, siempre su cinemática directa, una cadena cinemática abierta nada más, en serie, no paralelo, ajá, se va a ver siempre su cinemática directa como E a la S1 por teta 1 por E a la S2 por teta 2, así cuantas juntas tenga, por M. Esta es la fórmula para la cinemática de cualquier robot. Cualquiera. Ajá. Y entonces la clase que viene vamos a desarrollar un poquito esta fórmula, vamos a ver cómo se ocupa y vamos a calcular cinemáticas súper rápido utilizando nuestro conocimiento que vamos a adquirir, un poco de lo que ya sabemos y MATLAB. Necesitamos MATLAB porque aquí hay exponenciales y las exponenciales no las vamos a hacer a mano. Vamos a dejar que MATLAB lo haga. Ujú. Nada más como un spoiler de la clase que viene. Ajá. Hace un momento di el repaso del grupo M156. Al grupo M156 yo le di clase de robótica.
Ajá. Y fue muy rápido el repaso. Aquí tengo la cinemática directa de este robot que la saqué de internet de una foto que encontré por hacer el ejemplo. Es ligeramente diferente porque aquí no están considerando unos offsets que nosotros sí estamos considerando, pero la cinemática directa solamente salió de evaluar esto. No tuve que hacer más operaciones. Encontré algunos elementos, algunos tornillos se llaman. Encontré los tornillos de manera visual, muy rápido. Evalué la matriz de condición inicial M, que es esto que tenemos aquí. Lo metí al formulazo en MATLAB y salió la cinemática directa. Y es idéntica, nada más que consideren esto D3 más T3, que es D3 en este ejemplo. Aquí lo mismo, D3 más T3 es D3. Y D2 más T2 es D2. Porque no están considerando un desfase que hay que considerar cuando el robot está en su posición inicial. Pero es la misma cinemática. Solamente con evaluar esto. No hubo que hacer más álgebra. ¿Ah? Lo que sí es que son herramientas que de fondo, para llegar a estas fórmulas, son muy, muy pesadas analíticamente. Pero la forma práctica es muy sencilla. Vamos a aprender la forma práctica con un poco de trasfondo, pero no voy a adentrarme en nada analítico debido al alcance del curso. ¿Sale? Si tienen dudas, pueden preguntarme por cualquier del material que tengo y en los libros que les facilité al inicio del curso viene todo ese material. ¿Sale? Entonces no sé si tienen alguna duda antes de terminar la sesión el día de hoy. Vale. Excelente. Entonces les voy a mandar una tarea por ahí del fin de semana en módulo sobre rotaciones para que la trabajen. ¿Sale? No sé si la mande el fin de semana o la mande cuando ya vea este tema con el grupo 44, perdón, 54, porque no tuve clases con ellos el día de ayer por haber sido 5 de mayo. Entonces, para que vayamos más o menos iguales, quizá les ponga la tarea al mismo tiempo. Entonces, probablemente me espera verlos con ellos, pero ya está lista esa tarea de rotaciones. Van a ser puras rotaciones y cinemática directa, lo cual para entonces ya van a haber visto ustedes. ¿Sale? Órale, muy bien. Entonces, si no hay dudas, yo los veo la semana que viene. Sale pues, hasta luego. De nada, hasta luego.